Unidad 5. Ácidos y bases. Subtema 5.3. pH. En esta ocasión vamos a presentar unos ejemplos con respecto a determinar el pH de una disolución. En el primer ejemplo nos piden cuál es el pH de una disolución ácida en la que la concentración de hidrógeno es igual a 1 por 10 a la menos 3 molar. Por lo tanto, vamos a aplicar la definición de pH en la escala logarítmica y tenemos la ecuación de menos pH igual a menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno, y esto nos va a dar un valor igual a 3. Por lo tanto, de acuerdo a la definición de la clasificación de la disolución, si es ácida o neutra, de acuerdo a su pH, vemos que esta sustancia efectivamente va a ser ácida, ya que el valor que se obtiene de 3 es menor que 7. En el segundo ejemplo, nos piden calcular los valores de pH de las dos disoluciones. En el inciso A tenemos una concentración de hidrógeno igual a 1 por 10 a la menos 12 molar, y en el inciso B tenemos la concentración de hidrógeno de 5.6 por 10 a la menos 6. Para la solución del inciso A, partiendo de que la concentración de hidrógeno es igual a 1 por 10 a la menos 12, aplicamos la ecuación de pH en la escala logarítmica y esto nos va a dar un valor igual a 12. Por lo tanto, como es mayor el valor de pH mayor de 7, esto corresponde a una disolución básica. En el inciso B tenemos que la concentración de hidrógeno es igual a 5.6 por 10 a la menos 6. Aplicando la escala logarítmica de pH, esto nos va a dar un valor de 5.25, el cual representa un valor menor de 7 y sería considerada como una disolución ácida. En este esquema podemos verificar nuestras respuestas. Tenemos un valor para el inciso A de 12, que sería una disolución base, y en el inciso B tenemos un valor de 5.25, que sería una disolución ácida. En el ejemplo 3 pide cuál es el valor del pH de una disolución de 0.04 molar de ácido perclórico. Primeramente, aquí nos están dando la concentración del ácido perclórico. Se considera que este ácido se va a disociar totalmente, es un supuesto, ya que más adelante veremos si corresponde a un ácido fuerte o un ácido débil. Aquí vamos a considerar de que va a ser un ácido fuerte que se va a disociar totalmente. Por lo tanto, la concentración de 0.04 va a ser equivalente para la cantidad de hidrógenos o de protón y la cantidad del ion clorado. Esto sería igual a 0.04. Para calcular el pH, ahora vamos a aplicar la definición o la ecuación de pH en escala logarítmica. Sería menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno, que se ha supuesto que se disocia totalmente del ácido perclórico. Y esto nos da un valor de 1.4. Considerando la definición o la clasificación de acuerdo a su valor de pH, esto efectivamente sería un ácido, ¿verdad? En el siguiente ejemplo, nos piden determinar el valor del pH de los siguientes compuestos básicos. En este caso nos da en el inciso A hay una disolución de 0.028 molar de hidróxido de sodio, y en el inciso B una disolución de 0.0011 molar de
dihidróxido de calcio. Estos dos compuestos son de naturaleza de sustancias básicas. Vamos a determinar el valor del pH. Para ello vamos a considerar de nueva cuenta que en este caso para el inciso A, que el hidróxido de sodio se va a disociar totalmente. Esto lo veríamos más adelante cuando veamos las bases fuertes o débiles. Algunas sustancias básicas no van a disociarse totalmente. Sin embargo, para este ejemplo vamos a considerar que el hidróxido de sodio sí se disocia totalmente. Por lo tanto, la concentración de la disolución va a ser igual a la concentración del hidróxido y la concentración del ion sodio, que va a ser igual a 0.028. Aplicando la definición de la relación del pH y el pOH, por lo tanto necesitamos determinar el valor del pOH, que es la concentración que nos están proporcionando. Aplicamos esa ecuación, su definición, que es igual al menos el logaritmo de la concentración de los hidróxidos, que es de 0.028. Esto nos da un valor de 1.55. Sustituyendo este valor de pOH en la ecuación anterior, vamos a obtener un valor de pH de 12.45. En el inciso B, de nueva cuenta, vamos a considerar que el dihidróxido de calcio se disocia totalmente y por lo tanto las concentraciones aquí va a tener en una proporción de 1 a 2. O sea, en una molécula de hidróxido de calcio, de una molécula de dihidróxido de calcio, se van a producir un ion de calcio, un anión de calcio y un ion de hidróxido y dos iones de hidróxido por cada molécula. De nueva cuenta, por una molécula de dihidróxido de calcio se va a producir un ion de calcio y dos iones de hidróxido. Por lo tanto, de la concentración que se tenía de 0.0011 molar, lo multiplicamos por 2, que corresponde a los dos iones que se forman por cada molécula de hidróxido de calcio. Bien. Por lo tanto, ahora aplicamos la ecuación en las escalas logarítmicas del pOH, que es igual a menos el logaritmo de la concentración de 0.0022, que va a ser igual a 2.66. Aplicando la ecuación que me relaciona el pH con el pOH, obtenemos el valor del pH de 11.34. En el siguiente ejemplo, se preparó una disolución de 0.10 molar de ácido fórmico y se midió el pH a una temperatura de 25 grados centígrados. Su resultado de esta disolución de pH fue de 2.38. En el inciso A nos piden que calculemos la constante de disociación ácida del ácido fórmico a la temperatura de 25 grados centígrados. Y en el inciso B nos pide calcular el porcentaje del ácido que está disociada en la disolución de 0.01. Primeramente, para el inciso A vamos a considerar la reacción del ácido fórmico, el cual va a producir
un ion de hidrógeno más un ion del ion fórmico. Su constante de disociación ácida se va a expresar por los productos de las disociaciones entre la concentración del ácido fórmico. Necesitamos aplicar la ecuación de pH menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno, ya que se conoce la concentración, se conoce el valor del pH. Lo que vamos a obtener es la concentración de hidrógeno. ¿Cuál es la concentración de hidrógeno que se tenía cuando el pH era de 2.38? Aplicamos el antilogaritmo de esta ecuación y obtenemos que la concentración de hidrógeno era de 4.2 por 10 a la menos 3. Ahora bien, si consideramos que el ácido fórmico se disocia totalmente, por lo tanto, si la disolución inicial era de 0.1 de moléculas de ácido fórmico y considerando que en la disociación la cantidad que se tenga de hidrógeno va a ser igual a la cantidad que se tenga del ion fórmico. Por cada molécula del ácido fórmico va a estar disociada. Esto lo podemos representar en una tabla. Inicialmente se tenía el ácido fórmico de 0.10. Cuando se midió el valor del pH, obtuvimos la concentración de hidrógeno o lo que se había liberado o disociado a partir de esta concentración inicial. Y dado que está en equilibrio, por lo tanto, vamos a tener las mismas concentraciones para el ion hidrógeno y para el ion fórmico. En el equilibrio, lo que vamos a obtener es la diferencia de estos valores, lo cual nos da un valor de 0.0958 molar, que se aproxima a 0.1. Sin embargo, vamos a utilizar el valor que hemos determinado por la diferencia de la concentración inicial del ácido y la concentración que obtuvimos cuando se midió el valor del pH. Ya tenemos la relación de la constante de disociación ácida y ahora aplicamos o sustituimos los valores de las concentraciones del hidrógeno, del fórmico y del ácido. Esto nos da un valor de la constante de disociación de 1.84. En el inciso B nos pide que se determine el porcentaje de ácido que está disociada en esta disolución. Para determinar el porcentaje ya conocemos el valor de la cantidad de hidrógeno que se tenía en el equilibrio cuando se midió el pH y se conoce la concentración del ácido fórmico de manera inicial. Sustituyendo los valores tenemos cuando se midió el pH, la concentración de hidrógeno era de 4.2 por 10 a la menos 3. Entre la concentración inicial por 100 para indicar en valores de porcentaje. Esto nos da un valor de 4.2. En el ejercicio 6 nos piden que calculemos la constante de disociación básica del ion fluoruro. Y en el inciso B nos piden calcular la constante de disociación ácida del ion amonio. En este caso, para el inciso A, vamos a considerar la hidrólisis de
del ion fluoruro, que esta se obtendría como la base conjugada del ácido fluorhídrico. Generalmente la constante de disociación básica del ion fluoruro no aparece en tablas, pero sí podemos obtener la constante de disociación ácida para el ácido fluorhídrico, que estas sí se muestran en valores de la tabla. Del producto de las constantes de disociación, despejamos el valor o la variable de la constante de disociación básica. En este caso vamos a obtener que Kb va a ser igual a la constante de equilibrio del agua entre la constante de disociación ácida en equilibrio para el ácido fluorhídrico, que este valor lo vamos a obtener de unas tablas. Por lo tanto, el valor de la constante de disociación básica para el ion fluoruro sería de 1.5 por 10 a la menos 11. Para el inciso B, que nos pide la constante de disociación ácida del ion amonio, de nueva cuenta, esta cantidad o la constante de disociación ácida del ion amonio no aparece en tabla, pero podemos obtenerla a través de la constante de disociación básica del amoníaco. Bien, ahora vamos a despejar de la ecuación del producto de las constantes de disociación ácida y base, que va a ser igual a la constante de disociación del agua en el equilibrio. Despejamos a Ka o la constante de disociación ácida y sustituimos los valores. El valor de la constante de disociación del agua, pues esta es una constante, no cambia el valor, y la constante de disociación básica lo podemos obtener su valor para la sustancia de amoníaco, que es de 1.8 por 10 a la menos 5. Realizando las operaciones tenemos un valor de 5.6 por 10 a la menos 10. Esto sería todos los ejemplos para el subtema 5.3 de los valores de pH.